que los enfermos, por eso los enfermos eran llevados a Jesús. Los enfermos eran traídos donde estaba Jesús para que Jesús orara por ellos y los sanara. Hay un problema de fe en la iglesia hoy. La Biblia dice que debe llamar al anciano de la iglesia y debe ser ungido. Después usted va al médico y usted va a ver que el diablo no le podrá robar dinero porque ya usted va ungido. ¿Cuántos están aquí? Y todo va a ser facilito en el hospital. Y va a ser sencillo porque usted fue ungido. Dios lo va a sanar. Usted va para testificar en el hospital que Dios lo sanó. Y que el Señor se glorifique. Pero yo primero obedezco la palabra y después obedezco mi razonamiento. ¿Qué dice la Biblia? Y la oración, léalo conmigo, 1, 2, 3. Diga conmigo el poder de la unción. ¿Cuántos en esta iglesia pecan? Bendito por los que no pecan, Señor. ¿Qué dice la Biblia? Que si el enfermo que viene al ser ungido con aceite, qué poder la unción. Diga conmigo, qué poder la unción. Dice que al venir a la iglesia, porque la oración de fe lo va a salvar al enfermo. Y el Señor lo va a levantar. Y si hubiese cometido pecado, no toda enfermedad proviene del pecado. Hay enfermedad que viene de comer mal, de no descansar, de no cuidar el templo del Espíritu de Dios. Pero Dios dice, no importa, porque estés enfermo. Para que usted no piense que el que vino enfermo es porque pecó, porque eso no dice la Biblia. Dice que si hubiera pecado, fíjese, aquí no dice que el enfermo confiese el pecado. Aquí no dice que el enfermo confiese el pecado. Dice que en el momento de ser ungido, en el momento de ser ungido, ¿qué dice? Los pecados ocultos, y hay gente que no voy a pasar al altar para que me unjan hoy porque yo soy muy pecador. La Biblia dice que en el momento que eres ungido, tus pecados son perdonados. Denle un aplauso. Dile al que está al lado, eso es reino. Usted sabe que el bautismo en agua es una manera de ungirte. Esto es tan espiritual. Tú sabes que hay cosas que activan lo sobrenatural. Todo lo que tú haces por fe, en obediencia a la palabra, en el momento que tú te mueves, se activa todo lo del reino de Dios. Mira esto, es tan poderoso. Dice la Biblia que si cuando tú vas camino a dar la ofrenda en obediencia, te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, ve, deja la ofrenda y arréglate con tu hermano. Diga conmigo, Jesús le dijo a los leprosos, vayan y camino al sacerdote van a ser sanos. O sea, cuando tú comienzas a caminar en obediencia en el reino de Dios, lo sobrenatural se activa. Porque Dios lo prometió así. La obediencia activa lo sobrenatural, la revelación. La obediencia activa la revelación. La obediencia activa la revelación. La revelación no es activada porque se la pidas a Dios orando. La revelación viene cuando tú caminas en obediencia.
Así que si tú estás sentado esperando que Dios te revele, te anuncio que te quedarás sentado toda la vida. Porque la revelación viene y se activa cuando tú comienzas a obedecer y a caminar en obediencia. Por eso una de las cosas que trabaja Satanás es que tú no obedezcas, que tú no entiendas obediencia, para que lo hagas mal. Porque cuando tú obedeces y caminas en obediencia, miren lo que le dijo Jesús: caminen al templo y se van a... Jesús no oró por ellos. Jesús le dijo: caminen al sacerdote, y cuando caminen ahí van a recibir la sanidad. O sea, hay sanidad, hay milagros, revelación, todo lo del reino tú lo activas cuando tú comienzas a obedecer a Dios. Se activa. Hay gente que nunca puede activar lo sobrenatural porque no obedece. Lo sobrenatural se activa cuando tú obedeces. Diga conmigo: cuando tú obedeces. Entonces, la unción tiene dos propósitos. Uno, sanarte. Diga conmigo: sanarme. Ahorita vamos a ver qué es más la unción. Y dos, apartarte. Primera de Samuel 1:16 del 1 al 3 y después 16:13. Vamos a ver un ejemplo de lo que es la unción para que usted lo comprenda hoy. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Dile que está al lado: Dios desecha a los ungidos, pero tú no. Aquí dice que es Dios. Samuel no lo desechaba, por eso lo lloraba. Es mejor llorar al ungido que desecharlo. Y es mejor que Dios me corrija por llorar al ungido que desecharlo. Porque la Biblia dice que no fue Samuel el que desechó a Saúl aunque hubiera pecado. La Biblia dice que fue Jehová quien lo desechó. Ya vas a entender por qué hoy. Y dice, le dijo: ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Lo que pasa es que Samuel era muy obediente a Dios. Y Dios decía: no toques a mi ungido, yo prefiero llorarlo. Y dice: llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Diga conmigo: el aceite es representación de unción. Amén. ¿Ya estamos ahí? Del 1 al 3. Porque me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiere, el otro ungido supiere que voy, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificios a Jehová he venido. Entonces, y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Diga conmigo: y Dios dijo: me ungirás al que yo te dijere. ¿A quién ungirá? Amén. Entonces seguimos al 13, versículo 13. Sí, ya lo dijimos, ¿verdad? No, el 13. 1 al 3 y el 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día, diga conmigo, y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. ¿Qué dice Samuel? Dice la Biblia que Samuel fue y ungió a David. Y desde el día que fue ungido David, el rey David, desde ese día vino el Espíritu de Dios sobre David. Diga conmigo: cuando Dios me unge, el Espíritu de Dios viene sobre mí. Dígalo así: cuando Dios me ungió a mí, el Espíritu de Dios vino sobre mí. ¿Estás aquí? Esto me gusta mucho porque la Biblia dice que
Dios es el que escoge a quien ungir. Y dice la Biblia que Dios le dice a Samuel que vaya a ungir a un hijo de Isaí y que ungió al menor de todos, al menospreciado por el papá. Porque el papá sabía que Samuel venía, tenía todos los hijos menos a David. No lo había mandado a llamar y lo había dejado en los quehaceres para que él no estuviera en la fiesta de unción. Entonces, la Escritura dice: desechado, al que no quieren, al menospreciado. Llámenme a ese porque yo quiero ungir a ese. Entonces, por eso dice la Biblia que lo vil del mundo, lo menospreciado, fue lo que Dios tomó para avergonzar a los sabios. Ahora, ¿qué pasa aquí? Esto es importante. ¿Qué pasa cuando somos ungidos por Dios? Dice la Escritura claramente que el Espíritu de Dios viene sobre nosotros. Diga conmigo, el Espíritu de Dios viene. ¿Esto qué quiere decir? La acción de ungir es la acción de separar algo, una cosa, un lugar para uso de Dios. David fue ungido para ser el próximo rey de Israel, para reemplazar a Samuel. Pero escuche, David fue ungido y pasaron más de 15 años cuando comenzó a reinar. Esto es importante que usted lo entienda. David fue ungido y pasaron un poquito más de 15 años cuando él comenzó a reinar. ¿Qué quiere decir esto? Que si Dios me unge hoy por el Espíritu de Dios, no quiere decir que lo que Dios dice que yo voy a hacer, lo voy a hacer hoy mismo que Dios me ungió. Eso es un error de perspectiva, un error. Si Dios me ungió hoy y me dice que voy a ser pastora, no quiere decir que hoy soy pastora porque Dios me ungió. Dios me ungió y me dio. Pero en el momento que Dios me llama y me unge a que yo comience a cumplir el propósito de Dios, hay un proceso. Diga conmigo, hay un proceso en mi vida. Diga conmigo, hay un proceso en mi vida. O sea que Dios le da el Espíritu Santo hoy, le da la unción, pero usted comienza a ser procesado por Dios, preparado por Dios. La Biblia dice que al que Dios unge, al que Dios llama, Dios prepara. Y usted comienza por un proceso de preparación hasta estar listo para aquello que Dios le dijo. Amén. Para aquello que Dios le está diciendo, no es que lo va a hacer de una vez. Por eso hay mucha gente que no entiende esto y no quieren ser ungidos porque ellos no están listos. No, la unción no es porque estés listo, la unción es la que te prepara para que estés listo para ser usado por Dios. Cuando somos ungidos por el Espíritu de Dios, aleluya, ¿qué significa la unción? ¿Cuántos sabían que David adoraba y la presencia de Dios venía? O sea, la presencia, ¿qué quiere decir ser ungido por Dios? Mire, yo no puedo creer que haya personas que no quieran ser ungidos por Dios. Eso me preocupa. Y yo digo, hay dos razones. Una, no tiene la revelación, no lo conoce, no lo entiende. Por eso hay que enseñarlo. Pero la unción es traer la presencia de Dios y el poder de Dios para que resida en la persona que ungió Dios, en el lugar que ungió Dios, en la cosa que ungió Dios. Digo cosa porque hay gente que unge carros y dice, aunque los carros no hay que ungirlos, sino que hay que... Esos carros voy a poner la mano, a separarlos para Dios, para el uso exclusivo de Dios. Así que no hay que cargar después ahí droga, ni está cargando cosas ilícitas, porque usted los separó solo para el uso exclusivo de Dios. Amén. Eso es lo que significa ungir, es separar para el uso exclusivo de Dios. Todo lo que ese lugar va a producir es para el uso exclusivo de Dios. Una vez hice un gallinero y le dice al Señor, Señor, este es para darle comida a los apóstoles. Como yo recibía muchos apóstoles,
muchos profetas, mucha gente. Y ese gallinero llegó como a 150 gallinas. Ya yo no sabía qué hacer con los huevos, con las gallinas. Pero yo le había dicho a Dios que era para prepararle comida a ellos. Así que recuerdo que nos mudamos a de Boquete aquí. Y recuerdo que pusimos una paila allá atrás y matamos todos los pollos, las gallinas, y eso se sancocho para todos los. Vinieron en aquel tiempo 18, no sé, 20 personas de Honduras. Porque yo le había dicho a Dios que eso era para él, para el uso exclusivo de él. O sea, lo que le quiero decir es que hay alimentos que la persona hace pacto y dice: Señor, yo unjo este lugar para uso exclusivo tuyo. Unjo esto para el uso exclusivo tuyo. Amén. Así que es un asunto personal por lo cual usted lo quiere hacer. Pero cuando le va bien, no se olvide que usted dijo que era para Dios. Porque si le va mal, usted tiene que comenzar a buscar qué fue lo que pasó. ¿Está aquí? Eso es lo que significa consagrar. Entonces, en el Nuevo Testamento, todos los creyentes son ungidos por medio de la fe en Jesús. Lo vimos la semana pasada. Le quiero decir algo, yo hubiera pegado un salto al techo. Hay gente que se admiran al rey David. Hay gente que cómo me hubiera gustado ser como el rey David. Hay gente que dice: wow, Dios escogió al rey David. Porque no entienden que en esta generación y en este tiempo nosotros somos como el rey David. Fíjese que en el nuevo pacto, usted y yo fuimos como ese rey David que vio Dios, ese hombre y esa mujer, y nos mandó a ungir para separarnos para su obra y su propósito, y somos como el rey David. Somos como Moisés, somos como Esther, usted admira ese personaje de la Biblia, pero usted es el personaje del libro que Dios está escribiendo nuevo en el cielo. Lleva su nombre. Ahora he ungido a Daniel, ahora he ungido a Carlos, ahora he ungido a Ángel, ahora he ungido a Isabel, ahora he ungido a Eric, ahora he ungido a Víctor, ahora he ungido a Ivanelli, ahora te he ungido a ti, te dice Dios. Ahora, y tu libro se está escribiendo, la historia del nuevo pacto se está escribiendo en un libro en el cielo. La Biblia dice que hay un ángel escribiendo lo que hacemos, porque hay una generación que va a tener ese libro abierto y voy a ver la ungida del Señor Nivia. ¿Qué fue lo que hizo? Voy a ver la ungida del Señor. ¿Qué fue lo que hizo? Ahí va a estar tu historia. Van a estar tus pecados, pero va a estar tu historia de victoria. Van a estar tus debilidades, pero va a estar tu historia de victoria. Ahí está la historia de los ungidos que vencieron, que se esforzaron y que fueron valientes. ¿O acaso no está en la Biblia la historia de que David adulteró y con una mujer casada y mató al marido de ella para quedarse con él? Lo que pasa es que la gente quiere la unción para que cuenten solo las cosas bonitas, pero es que las cosas malas se tienen que contar. Porque las cosas malas van a contar que hay un Dios verdadero, un Dios que no desecha al pecador, un Dios que no menosprecia al pequeño, un Dios que no menosprecia al pobre, un Dios que no menosprecia al que le busca. Es necesario que se escriba tu pecado, tu error, pero no nada más eso. Que se escriba tu historia de valentía. Eso es lo que te vengo a decir, que se escriba tu historia de valentía. Amén. En el libro de Hebreos dice: y estos hombres alcanzaron por la fe. Tú vas a alcanzar cosas por la fe en Jesucristo.
Tú vas a alcanzar muchas cosas por la fe en Jesucristo. ¿Te imaginas que tu tataranieto? Voy a ir a ver en este nuevo libro que se escribió qué hizo mi abuela, mi bisabuela, mi tatarabuela Ruth, Esther. ¡Wow! Y lo que va a prevalecer no es el pecado y tu falla. Lo que va a prevalecer, las obras de fe. Las obras de fe. Deja de mirarle los errores a la gente, las debilidades a la gente, la falla a la gente. Lo que va a prevalecer, la gente. Mira, yo cuando voy a la Biblia, yo sé que David es adúltero, fue adúltero, era un asesino. Moisés también. Espérate, y si ellos fueron asesinos, adúlteros, ¿por qué queremos hablar de ellos? Pero cuando yo voy ahí eran ladrones. Hoy había un Mateo que todo el mundo lo odiaba porque era juega vivo. Había un cobrador de impuestos que era un ladrón. Y son la gente que hoy nosotros predicamos, porque a nosotros no nos impacta su pecado. A nosotros lo que nos impacta es lo que Dios hizo con ellos al final del camino. Por eso debes dejarle de verle la debilidad a la gente. Escucha, suelta el espíritu de negatividad y deja de verle los errores a la gente, la debilidad a la gente. Tú y yo estudiamos la Biblia, abrimos la Biblia y yo no me voy a mirar del adulterio de David. Yo me voy a mirar que cuando él adoraba a Dios, Dios peleaba su batalla. Yo me voy a mirar que Dios lo ungió. Yo me voy a mirar que Dios lo enriqueció, Dios lo prosperó. Por eso dile al que está al lado: hey, la mujer samaritana, Jesús le dijo, no has tenido un hombre, has tenido 5. Pero yo te vengo a ungir para que haya una historia de victoria en tu vida. Hoy Dios te va a ungir para que haya una historia de victoria. Dile a la gente que está al lado: si tú me desechas por el pecado, ya a ti Dios te desechó primero. Mira, yo te voy a decir, si tú desechas a alguien por el pecado, ya tú fuiste desechado primero. Porque el reino no es para la gente que desecha a los pecadores. Hay gente que dice, yo no voy ahí porque hay muchos pecadores. Él no viene porque su pensamiento lo desechó Dios. Tienes que saber que el reino no es para los santos, es para los pecadores. Ah, no, yo no trabajo con esa gente porque esa gente es. A mí me preocupa cuando alguien no quiere trabajar conmigo por mi carácter, por lo que soy. Me preocupa. ¿Tú sabes qué me preocupa? Y wow, Dios lo acaba de desechar. No me preocupa por mí, me preocupa por él. Porque Dios no desechó al pecador. Eso es reino. Tú no quieres, ¿por qué? Porque es pecador ese hermanito. Sí, está bien. Lo vas a desechar. Si ese hermanito hoy en la noche le pide perdón a Dios y tú no, mañana estará mejor posicionado que tú y tú no sabes por qué tú no. Y tú te puedes quedar rezagado por estar desechando a los murmuradores, al carnal, por estar desechando al inmaduro, al bebé. Ustedes es de los que se sientan y dicen, voy a esperar que esa iglesia madure para poder trabajar con los maduros porque yo soy maduro. No existe eso, perdón, ni en tu casa existe eso. Ni en tu casa. Tú tienes que entender esto. Amén, ¿estás aquí? Hoy Dios te va a ungir. Aleluya. Y no me diga, Dios ya me ungió. A David lo ungió 3 veces.
Y cada vez que estás enfermo necesitas ser ungido. Puede estar enfermo del cuerpo, enfermo del alma o enfermo del corazón. Cualquiera de esas necesita ser ungido. El reino es para los humildes. ¿Estás aquí? Diga conmigo, el reino es para los humildes. Ahora sí, ¿estamos listos? ¿Cuántos están contentos hoy? Hechos 1:4. Vamos al libro de Hechos 1:4. Dice así: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Escucha esto. Jesús se pasó diciéndole, wow, espérate un momentito. Sí, Jesús se pasó diciéndole a sus discípulos que Dios también los iba a ungir a ellos. Jesús le enseñó a sus discípulos que así como él había sido ungido. ¿Usted sabe cuándo fue ungido Jesús? Cuando lo bautizó Juan el Bautista. El Espíritu de Dios vino sobre él. Dios puede ungirte en un servicio. Dios puede ungirte en el bautismo con agua. Por eso cuando la gente desecha algo, no entiende que era el día que Dios le tenía preparado para algo grande. Usted debe venir con expectativa a la iglesia. Oiga, usted no sabía si ese día lo iba a ungir Dios con poder, que las enfermedades, que los problemas emocionales, que lo psicológico iba a desaparecer todo en ese día. Y usted no sabe, porque dice la Biblia que el día que Jesús fue ungido, que fue bautizado por Juan el Bautista, dice que ese día empezó su ministerio. Hay gente que no sabe si el día que lo llaman a bautizarse, ese día Dios dice, el cielo habla y dice, ese es el día que va a empezar su ministerio. Entonces Jesús le dijo, dice, y estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual dijo, oíste que yo te hablé. Me imagino Jesús contando la historia de David, diciéndole, ¿se acuerda cómo Dios ungió a David, cómo ungió a Salomón, cómo ungió a Moisés? Así va a ocurrir ahora. Y yo me imagino, yo hubiera estado ahí, yo hubiese sido la primera. Señor, y de todos nosotros, ¿es a mí a la que me vas a ungir? Yo hubiera hecho eso. ¿Es a mí, Señor, a la que me vas a ungir? Y el Señor, te reprendo, Nidia. La promesa es para todo el que cree. El Espíritu es para todo el que cree. Amén. ¿Está aquí? Yo hubiese salido así. Es para mí, Señor. Yo voy a ser la escogida, la ungida, como David, como Moisés. Oye, es que ustedes no han entendido el reino. Es para todo. El pequeñito, el flaco, el gordo, el blanco, el negro, para todo. Entonces Jesús dice en el 1:5, dice, porque Juan, lea esto conmigo. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén, ¿estás aquí? Dice Jesús, ustedes van a ser ahora todos. ¿Quiénes? Ustedes, diga conmigo, nosotros. Diga conmigo, nosotros. El hecho que tú estés sentado en una silla no quiere decir que tú no estás ungida. Y el hecho que yo esté en un púlpito no quiere decir que yo estoy ungida y que tú no. Todos somos ungidos, aunque todos tengamos asignaciones y propósitos diferentes. Todos somos ungidos, aunque no todos pertenezcamos al ministerio quíntuple. Todos somos ungidos, aún el que es el dedo pequeñito, porque somos un cuerpo y Dios unge el cuerpo.
Por eso dice el Salmo 133 que Dios derrama el aceite en la cabeza y ese aceite fluye hasta llegar al pequeñito. A mí no me dice la Biblia que Dios unge gente fuera del cuerpo. A mí la Biblia me dice que Dios unge un cuerpo. ¿Sí o no? Amén. Y pone el aceite en la cabeza de ese cuerpo. O sea, Dios no unge pies, Dios no unge dedos, Dios no unge mano, Dios no unge brazo. Dios está diciendo, unjo cabeza, y ese mismo aceite va a correr por todo el cuerpo. Déselo. Gracias, Padre, porque te imaginas que Dios hubiera ungido pie y mano. Unge desde la cabeza hasta los pies. Diga conmigo, Dios unge desde la cabeza hasta los pies. Entonces, aquí vemos que Jesús mismo está diciendo, ahora todo, ¿qué dijimos en antes? Que Samuel ungió a David. ¿Y qué ocurrió cuando ungió a David? Vino sobre él el Espíritu Santo. Y ahora vemos a Jesús viniendo con un nuevo pacto, un pacto mejorado, un pacto mejor, diciendo ahora, he hecho un pacto con Dios, y en este pacto que ha sido mejorado, no solamente he muerto por uno, sino que he muerto por todo el que cree, y voy a ungir a todo el que cree. Por eso dice Jesús, yo me tengo que ir porque mi Padre va a enviar la promesa, ¿verdad? Va a enviar la promesa que es el Espíritu Santo. Escúchame esto, la promesa de Dios para tu vida es el Espíritu Santo. Hay gente que quiere la prosperidad, la bendición, el carro, la casa, y no es que eso está mal, pero es que hay gente que quiere el carro, la casa y no quiere el Espíritu Santo. Y Dios lo que te prometió fue el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te daría el carro, la casa, te daría la familia, te daría el negocio, te daría la prosperidad. El Espíritu Santo te daría todo lo demás. Pero primero es el Espíritu de Dios. Por eso dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo de... ¿Y qué cosa? Busca el reino de Dios y su justicia. O sea que el reino de Dios no se puede buscar o encontrar si paralelo al reino de Dios hay una vida de justicia. Diga conmigo, hay que caminar en justicia divina. Diga conmigo, hay que caminar en justicia divina. Entonces, ¿qué es la unción? Es la marca de Dios, que hemos sido escogidos por Dios para un propósito divino. Ya conmigo, para un propósito divino. Entonces, en la fe en Jesucristo, el poder de Dios reside en todo el que cree. Amén. Dice, por eso Jesús dice, si mi palabra permanece en ustedes y yo en ustedes, mi Padre y yo vendremos a morar, y todo lo que ustedes pidan, yo se lo daré. Segunda de Corintios 1, 20, 22. En la fe en Jesucristo, todo el que cree en Jesucristo es ungido por Dios. Dice Primera de Corintios 1, 20, 22, porque todas las promesas de Dios son en el sí, en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Todas las promesas de Dios son para su pueblo. Todas las promesas de Dios son sí y amén. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, diga conmigo, el que me confirma y el que me unge es Dios. Esto por medio de la fe. Usted viene al servicio, le impartimos, le ungimos. Usted va al bautizo, usted va a la prédica, pero Dios es el que escoge cuándo ungirlo. Porque hay unas características que Dios busca en el corazón del que unge. No está buscando que usted sea perfecto, no está buscando que usted sea santo, sino que está buscando un corazón adorador. Usted puede ser un adorador y estar adorando otra cosa.
pero Dios lo va a ungir, aunque esté adorando otra cosa, porque usted tiene un corazón adorador. Y cuando Dios lo unge, eso que usted adoraba dejará de adorar, porque ahora la unción está sobre usted. Pastora, voy a dejar de adorar esto para que Dios me unja. No, usted necesita correr a ser ungido para que la unción le enseñe todas las cosas. Entonces dice que Dios es el que nos ha ungido. El 22 dice, el cual nos ha sellado y nos ha dado las arras de su espíritu en nuestro corazón. Él nos ha sellado. Diga conmigo, Dios me ungió y me selló con el Espíritu de Dios en mi corazón. Dios me ungió. Oiga, David tenía el Espíritu Santo, y no le estoy dando permiso para pecar, porque todo pecado tiene consecuencias. David pecó, tomó una mujer que no era de él, mató al esposo, y Dios le dijo, mira, el pecado tiene consecuencias, así que tu hijo nacido de este pecado va a morir. La Biblia dice que David lloró, clamó, gimió, ayunó, gritó, batalló, y Dios dijo, hagas lo que hagas, todo pecado tiene una consecuencia. Entonces Dios hizo lo que iba a hacer. Lloró David, pero ya hubo esa consecuencia, porque él se arrepintió y él siguió ungido. O sea que en el camino del rey David no fue que él lo hizo todo perfecto por la unción, no. Él pecó, él falló, se equivocó, pero tuvo consecuencia su acto, aprendió la lección. Pero lo más importante que tú tienes que aprender es no perder la unción. Tú puedes equivocarte, tú puedes fallar, tú puedes pecar, pero debes arrepentirte para no perder la unción, para no perder al Espíritu Santo. ¿Estás aquí? Dele un aplauso, un amén al Señor. Y a medida que usted crezca y madure, usted peca menos, y llegará un día que usted será perfecto, como mi Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Entonces, Dios nos ungió, primera de Juan 2:27, para sus propósitos. Dice, pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros. Diga conmigo, la unción está en mí. Permanece en mí. Lo único que hace que la unción se pierda es que tú peques, insistas en vivir en pecado. La unción deja de estar ahí, apagada, desactivada. Entonces, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. La unción misma enseña todas las cosas y es verdadera y no mentira. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el apóstol Juan comienza a hablar de esto, cuando usted lee este capítulo desde el principio, aquí estamos leyendo el 27, pero cuando usted comienza a leer desde el 1, el apóstol Juan, porque la Biblia hay que leerla completa, el capítulo, porque mucha gente lee esto y dice, yo no necesito que mi pastora me enseñe, yo no necesito que mi líder me enseñe, yo no, porque Dios dice que yo tengo la unción, y como tengo la unción, ella me enseña todas las cosas. Pero cuando usted lee todo el contexto de este capítulo, el apóstol Pablo está diciendo esto: hijitos míos, en los últimos tiempos ha de levantarse el anticristo. Así comienza. Y comienza a hablar el apóstol Juan, que usted sabe lo que es anticristo. Todo lo que es anticristiano, todo sistema, toda cultura, todo lo que no es de Dios, toda práctica, todo deseo de la carne, todo anhelo de la carne que va en contra del Espíritu. Dice la Biblia que la unción que recibimos nos enseña.
¿Qué quiere decir esto? Escucha esto. No, yo no necesito ir a la iglesia. Hay gente que se ha equivocado allí. Dice, no necesito ir a la iglesia porque dice la Biblia que la unción me enseña. Así que yo me quedo en la iglesia estudiando la Biblia porque la unción me enseña. Entonces, ¿para qué Jesús levantó el ministerio de maestros? No nos equivoquemos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando usted recibe al Espíritu de Dios y la unción, y usted comenzó a caminar este camino de fe, y ahora en este nuevo camino de fe, voy a poner un ejemplo. A usted se le acerca, voy a poner este ejemplo, un hombre casado y le dice, Dios me habló y me dijo que tú eres mi esposa. O usted es casado y el hombre soltero le dice, Dios me habló y me dijo que tú eres mi esposa. ¿Eso es cristiano o anticristiano? A eso es lo que está hablando el apóstol Juan. ¿Qué quiere decir? Que usted, sí, usted no lo puede creer. Sí, ¿verdad? Dios te dijo eso. Espérate que voy a orar porque yo también tengo la unción. Yo voy a orar porque yo tengo la unción. Y yo voy a orar para que lo mismo que Dios te dijo a ti, me lo diga a mí. Entonces yo voy a orar porque tengo la unción. Y comienzo a orar, Espíritu Santo, tú estás dentro de mí. Y yo te recibí a ti para que tú me enseñaras con la unción todo lo que no es de Cristo. Y yo vengo a orar. Aunque me siento ligada con esa palabra y me siento halagada y tengo pajaritos sonando por la mente porque soy una bebé espiritual. Y a la bebé espiritual usted le dice que está hermosa y eso me da cosquilleo por la barriguita y me estoy emocionando, Señor. Pero yo tengo la unción. Y si esto no es cristiano, de Cristo, de la enseñanza de Cristo, Señor, ponme intranquilidad, róbame la paz, haz lo que tengas que hacer, pero yo no puedo aceptar nada que no es de Cristo. Para eso usted tiene la unción. Le llegaron y le buscaron y le ofrecieron un negocio. Todos los errores o las trampas que usted y yo caemos fue por no ir a orar al Espíritu Santo. Porque usted tiene la unción. Porque ahora usted fue ungido y usted tenía que ir a orar. Espíritu Santo, mira que este hombre me ha ofrecido ganarme $1 millón por una tontería como esta. Y yo estoy creyendo que eso es de Dios, pero yo tengo la unción y vengo a ti. ¿Sabes lo que va a pasar? Que el Espíritu Santo se va a alegrar. Yo vengo a ti, Espíritu Santo. Tú sabes que tú me has dado la unción y yo debo cuidar la unción. Tú sabes, Espíritu Santo, que para eso me diste, para yo no ser engañada con sistemas que no son de Cristo, para cosas que no son de Cristo. Hoy tú todo lo ves, tú todo lo sabes, Espíritu Santo. ¿Qué tú crees? ¿Tú sabes algo? Quiero contarte algo. Todos nosotros cuando recibimos al Espíritu Santo, primero venimos del mundo haciendo trastadas. Nos engañaron, nos lastimamos y nosotros engañamos también. Así que todo nos salió mal. Ahora venimos y recibimos la unción para que las cosas no pasen. Todo lo que a ti te sale mal es la evidencia que nunca usaste la unción, que no la activaste, que no le preguntaste al Espíritu Santo, sino que lo recibiste como que todo era de Dios. Por eso el apóstol Juan dice, hijitos míos, así empieza, no os dejéis engañar. Búscamelo un poquito, ¿dónde está ahí? Porque en los últimos tiempos, en los tiempos que estamos viviendo, hace 2000 años, así que hoy está peor. Dice, hay mucho falso. El anticristo ya está en acción. El anticristo ya está, el ministerio de la iniquidad ya está en acción. El ministerio de la mentira y la falsedad ya está en acción. Y ya todo lo que es anticristiano ya es público, ya estaba hace 2000 años, en los tiempos de los apóstoles, todo lo que era anticristiano ya estaba en acción. Y el apóstol Pablo dice, pero nosotros hemos recibido la unción. Y esa unción que usted ha recibido
es la que le va a decir. ¿Usted sabe por qué hay tantos matrimonios cristianos fracasados, casados dentro de la iglesia? Porque vino alguien y le tiró un piropo. Una vez casé una pareja y a los 30 días se divorciaron. Desde entonces dije, no caso a más nadie hasta que esté lista para casar. Era inmadura. Y a los 30 días se divorciaron y los dos llegaron aquí, no eran de esta iglesia. Me pidieron el favor y los dos llegaron diciendo que esa era la mujer y que ese era el hombre. Y que eso era. Y al mes se divorciaron. Porque nunca fueron al Espíritu Santo a preguntarle si eso era lo que él quería. Esto es unción. Cuando Dios lo unge a usted, no lo unge para que no se equivoque. Nos equivocamos porque somos bebés con la unción. Pero le da la unción para que usted vaya a la unción y se lo pregunte todo relacionado a su vida personal. Y si usted ora y le dice al Espíritu Santo que usted le dio esa unción para enseñarle, no lo deja hacer nada que no sea de Dios. Y usted comienza a usar la unción. No me deje, Espíritu Santo, hacer ningún negocio, ninguna transacción. Hace poco me intentaron estafar $3,800. Hace poco, pues a principio de año. Y yo comencé a orar al Espíritu Santo. Y yo nunca había tenido esa experiencia que había vivido. Y yo comencé a preguntarle, al principio estaba como si tuviese paz. Y como que si todo fuera de Dios. Pero comencé a orar al Espíritu Santo. Y le dije, Espíritu Santo, si esto no es tuyo. Y mi corazón comenzó a angustiarse. Pasó un día, pasó el segundo día, pasó el tercer día, pasó una semana, pasó un mes. Y mi corazón se angustiaba más. Eso hace la unción. Cuando tú oras, no corres a hacer. Cuando tú oras, tú esperas de Dios. Así que un día el Espíritu Santo me dijo, cuéntale a tu esposo. Así que le dije, mi amor, necesito que te sientes aquí y me escuches. Tengo algo que decirte y necesito tu consejo. Le conté y me dice, mira, yo no conozco de ese tema, pero sí tengo, mi hermano sí sabe de eso. Así que él llamó a su hermano, lo puso en altavoz y yo le conté y me dijo, eso es estafa, a mí me hicieron así, así. Él comenzó a contarme todo. Y yo le dije, muchas gracias. ¿Y qué debo hacer? Esto y esto. Y cerré. Le dije, muchas gracias. Y hice lo que me dijeron. La unción no permitió que me estafaran. ¡Aleluya! Y entonces le dije al Espíritu Santo, ayúdame, pero yo no quiero hacer nada si tú no me lo dices. Eso es lo que se refiere a la unción. Usted todo, ahora Dios le dio la unción para que todo lo que usted vaya a hacer, por pequeño que sea, usted ore a Dios. Porque nuestros errores no son porque Dios no está con nosotros, sino porque está con nosotros y no lo tomamos en cuenta en nuestra vida. Hay gente que quiere estar ungida para tener el poder de Dios, para manifestarlo en milagro, en prodigio, en señales, pero su vida está desordenada porque solo quieren usar al Espíritu Santo para manifestar poder, para que todo el mundo lo vea, pero todas las cosas que son elementales en su vida, nada le preguntan al Espíritu Santo. Entonces dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno peca, no. Era donde estaba primera de Juan, dejé mi Biblia, 2:27, está, hijitos míos, el anticristo, pero no importa. La unción, y Dios te ungió a ti. ¿Para qué? Para que la unción te enseñara. Usted se imagina que fuéramos una iglesia como papá de 20 y pico de mil personas, y que las 20 y pico de mil tienen que llamar a papá para preguntarle todo. Por eso Dios unge a través del pacto de Cristo a un cuerpo.
para que usted le pregunte al Espíritu Santo qué debe hacer, qué no debe hacer. Y le voy a decir algo, usted va a evitar problemas grandes cuando usted va a la presencia del Espíritu Santo y usted le dice al Espíritu Santo que le guíe, que le enseñe, le presenta el negocio, le presenta la transacción, le presenta el enamorado ese que le está tirando piropo. Y dígaselo así: Espíritu Santo, yo no me quiero casar con ningún bandido. Yo quiero un hombre ungido de Dios, temeroso de Dios, que se parezca a Cristo, que ame a Cristo, que muera por Cristo. Y no me quiero casar con ninguna bandida tampoco. Quiero que tú me reveles y que tú me pongas en mi corazón si en la eternidad esa persona vive para Cristo. ¿Está aquí? Usted comienza a decir al Espíritu Santo. Para eso es la unción. Para que ya usted no se meta en problemas, para que yo no me meta en problemas, para que no nos metamos en problemas, sino para que dependamos ahora del Espíritu de Dios. Para que ahora el Espíritu Santo sea: hijito, ya es el último tiempo y según vosotros oíste que el anticristo viene. Eso fue hace 2000 años. Ya viene, hace 2000 años ya el anticristo venía a la tierra. Y dice, se sabía que venía. Así ahora han surgido muchos anticristos, así como muchos cristianos. Diga conmigo, somos muchos cristianos. También hay muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Diga conmigo, hay muchos anticristos. ¿Sí o no? Lo dice el apóstol Pablo. Y ahí comienza a decirle: bueno, mire que es 18, sí, y salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Gracias, vamos a ponerlo todo. Pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Salieron de la iglesia. Los anticristianos salieron de la iglesia. Hubieran permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Dice, diga conmigo, no todos son de nosotros, pero vosotros, ahí está, hay que leer. Él está hablando y le está diciendo: hay muchos, yo no soy responsable si alguien dentro de la iglesia te engaña. Porque no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es ungirte, es impartirte el Espíritu de Dios. Mi responsabilidad es orar por ti, darte el Espíritu Santo. Y dice el apóstol: pero vosotros, hay anticristos en la iglesia, pero tú tienes la unción del Santo. Y conocéis si ese o esa es de Dios o no es de Dios. Pero no me digas que discerniste que esa no es de Dios sin orar. Ese no es el paso. El paso es orar. Espíritu Santo, yo tengo hijos espirituales que el diablo ha querido sacarlos, y ellos oraron y Dios le dijo no. Le dio paz. Le dijo: esa es una mujer de Dios, es mi hija, está ungida, predica la verdad. Pero hay gente que cualquier cosa lo sacó y nunca fueron a orar al Espíritu Santo si tenían que irse o no. Y no esperaron. Hay gente que dice: yo sí oré, pastora, yo oré y apenas salí de la oración sentí que me tenía que ir. Y gente deja su ministerio, deja su llamado, rechaza a Dios, rechaza la unción porque no esperó. Dios le va a contestar cuando Él quiera. Usted espera. Yo estaba en un lío y al mes fue que lo resolví. No, yo no estaba en un lío. Había algo tentador frente a mí. Y yo oré todos los días. Ya oré, yo espero. Y la cosa fue tomando forma. Y pasó un mes cuando resolví. Pudo haber pasado en una semana, en 2 días, en 3 días.
Para eso Dios nos ha dado la unción. Y yo creo que hay gente que la unción la ha recibido, pero tomó el camino corto, el ancho. Porque la Biblia dice, porque el Espíritu es para todos. Pero vivir por el Espíritu no es fácil. Vivir guiado por el Espíritu no es lo más sencillo. Porque nuestro cuerpo, nuestra carne, nuestro espíritu quiere lo rápido, lo microondas. Quiere comida en microondas. Quiere riqueza en microondas. Quiere prosperidad en microondas. Quiere hacerse millonario. Oiga, a nosotros nos tomó muchos años tener una casa, tener un carro, pero hoy hay gente que se gradúa y a los 5 años quiere ser millonario, quiere tener el mejor carro, quiere tener una casa en Valle Escondido. Cuidado, porque cuando usted se salta el proceso, las cosas salen mal. Todo en la vida tiene un proceso, y hoy estamos pagando las consecuencias de una nación que quiso hacer en 4 años lo que no se había hecho en 40. Y así le pasa a la gente cristiana que quiere, como está en la iglesia y como pasan tantos años y no logra ser rico. Dios le dijo que iba a ser millonario, pero como en 10 años, en 5 años no ha pasado, me voy a hacerlo a mi manera. A Jacob le costó ser millonario e independiente de su suegro 16 años. A David lo ungieron como rey hoy y tomar la corona de rey le tomó 15. Pero hoy vemos una iglesia afectada por el sistema del mundo que quiere ser millonaria hoy ya. Hay proceso para todo lo que Dios te promete. El deseo de Dios es que tú seas prosperado en todas las cosas, como prospera tu alma. Toda prosperidad que no va a la par del alma es una prosperidad peligrosa. Toda prosperidad que no va a la par del alma es una prosperidad peligrosa. Ambas tienen que prosperar, mi alma, mi espíritu y lo externo también. Tienen que ir de la mano. Eso dice la Biblia. Entonces usted debe entender eso. Si usted en el mundo natural creció mucho, pero en lo espiritual no, Dios puede hacer un alto en lo natural para crecerlo en lo espiritual. Pero ese es el deseo de Dios, que usted prospere espiritualmente y naturalmente. Entonces yo debo cuidarla. ¿Ya vio para qué es la unción? Para que no te dejes engañar de los anticristos. No, ahí no dice para que sepas más que el pastor, más que la pastora. Ahora yo tengo la unción y yo sé más que la pastora. Yo predico mejor que la pastora. Yo soy mejor que la pastora, y por eso comienzan a desobedecer y hacer lo que le da la gana, porque tienen la unción. Ya yo pasé por ahí también. Yo me acuerdo cuando iba a la iglesia y estaba el apóstol predicando y yo allá en mi mente estaba, yo lo hago mejor. Si yo lo hiciera, Dios mío, me tocó arrepentirme. Cuando me metió Dios en la salsa, pero es que ni al zapato llegaba y me atoré y no podía ni con la iglesia. Y Dios me recordó, es que tú no pensabas que eras mejor. La unción no es para que tú creas que eres mejor. La unción es para cuidar tu vida personal. La unción es para que te cuides de todo lo que es anticristo. Hoy los cristianos están siendo engañados por el sistema del mundo porque usan la unción para buscar revelación, pero no para cuidar su corazón, no para cuidar su vida, no para cuidar su matrimonio, no para cuidar sus hijos, no para cuidar su negocio, no para cuidar su finanza. No. La unción es para cuidarnos de los engañadores. ¿Tú sabes por qué Dios ungió a todo su pueblo, a los creyentes en el nuevo pacto? Porque Dios sabía que el anticristo, el padre de la mentira, dice la Biblia, Satanás es el padre de la mentira.
El mentiroso, él es el padre de la mentira. Yo lo reprendo. Él es mentiroso. Y Dios te ungió para que su pueblo no se dejara engañar por Satanás. Dios te ungió para que no te dejes engañar por las mentiras del diablo. Dios te ungió para que no te dejes engañar por sus planes, por sus mentiras del diablo. Entonces yo debo cuidar la unción. Y algo que tú tienes que saber, ¿cómo cuido la unción de Dios? Dios te dio una unción, tienes que cuidarla. La Biblia dice: no apaguéis el Espíritu de Dios. Tú recibiste el Espíritu, no lo apagues. ¿Cómo se apaga el Espíritu Santo? Quiero que te diga que yo creo que es lo único. La Biblia dice que el único pecado que no será perdonado es blasfemar contra el Espíritu de Dios. Jesús dijo: puedes hablar mal de mí, puedes tocarme a mí. Hay gente, cuando decimos que el Espíritu Santo está apagado, esto quiere decir que usted está apagado. Voy a decirlo. Si yo tengo el Espíritu me encendió. Si el Espíritu se apaga, yo me apago. ¿Lo entiende? Si el Espíritu se apaga, yo me apago. Y usted tiene que estar alerta. Si el Espíritu se apagó, ¿por qué se apagó en mí? Porque usted puede ser la persona más aburrida del mundo y por eso lo desechaban antes. Pero usted recibió el Espíritu Santo y ahora es la persona más chévere. Ahora es la persona que quiere bailar, danzar. ¿Y qué apaga el Espíritu? La desobediencia a Dios. Diga conmigo: la desobediencia a Dios. Cada vez que usted desobedece, apaga el Espíritu. Cada vez que usted desobedece, apaga el Espíritu. Por eso, cada vez que usted peca, pida perdón. Cada vez que usted peca, usted arrepiéntase. El problema está que usted no sabe cuándo peca porque es un bebé. Y por eso usted tiene que ir orar todos los días y decirle: Espíritu Santo, si hay algo que yo hice hoy en contra de la unción, déjamelo saber. Mira, te estoy dando esta revelación. Tu oración más importante todos los días es preguntarle al Espíritu Santo: mira, Espíritu Santo, antes de adorarte, yo vengo a ponerme a cuenta contigo. Si hay algo que yo pequé, que se me haya olvidado y que no me acuerdo, déjamelo saber hoy. Déjamelo saber para arrepentirme. Oiga, la unción es como tener un bebé que hay que cuidar. El pecado apaga. Y usted no se puede confiar de usted. Usted no se puede confiar de sus años. Usted no se puede confiar del estudio de la Biblia. Porque hay unas cosas que hacemos que no nos damos cuenta. Que pecamos y comenzamos a apagar el Espíritu Santo, y cuando acuerda solo hay tizones. Y una cosa importante que usted tiene que saber: 1 Samuel 24:6. Ya Saúl había sido desechado por Dios. Samuel había sido ungido. David y Saúl había sido desechado por Dios. ¿Qué dije yo que era la unción? ¿Y para qué era? Dios unge a un hombre, a una mujer, para usarle. ¿Ok? Gracias, Espíritu Santo, sí. Dijo a sus hombres, David a sus hombres. David se encuentra a Saúl y Saúl andaba buscando a David para matarle. Y David, y yo me imagino
Los hombres de David, mira, aquí lo tiene el que te está buscando para matarte y ahora lo tienes dormidito. Aquí lo podemos acabar, aquí lo podemos matar y aquí nos podemos desquitar y aquí nos podemos vengar. Y aquí voy a hacer todo lo que pueda hacer contra este ungido de Jehová. Ahora me voy a desquitar lo que me hizo. Ahora lo tengo aquí en mis manos. Esta es mi oportunidad. Ahora en su necesidad es mi oportunidad de desquitarme lo que Saúl hizo. Pero como la unción nos enseña todo, cuando alguien me hiere y me lastima, yo debo ir a preguntar a la unción: ¿yo qué debo hacer? ¿Debo responder? ¿Qué quieres que yo haga? Entonces David contesta a sus hombres. Léalo conmigo. Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es... Dice, Dios me libre de extender mi mano sobre él, porque es el ungido de Jehová. ¿Quiénes son los ungidos de Jehová? Diga conmigo, todos nosotros. Diga conmigo, todos nosotros. Dios me libre de extender mi mano sobre el ungido de Jehová. ¿Por qué David recibió esta revelación? Porque ese ungido es el que Dios está usando. Tú no ves que con ese está peleando las batallas. Tú no ves que con ese está orando. Tú no ves que con ese está intercediendo. Tú no ves que con ese está haciendo lo que otros no hacen. ¿Tú sabes por qué los ungidos son atacados? Porque Dios los está usando. Porque Dios lo está usando. Y esto no quiere decir que el ungido no se equivoca. Esto no quiere decir, y quiero hacerle una aclaración hoy: una cosa es corregir a alguien y otra cosa es atacar a alguien. Ay, papá. Una cosa es hacer algo en contra de alguien y otra cosa es corregir a alguien. Porque la Biblia me dice que si tú ves a tu hermano haciendo mal, corrígelo. Pero una cosa es que yo sea testigo ocular de la falta de mi hermano y yo le corrija su falta. Y otra cosa es que yo lo quiera destruir. Una cosa es que yo corrija al hermano de su error, de su actitud, de su conducta, de su posición. Ese es el deber del cristiano: corregir a su hermano, no callar, corregirlo. Porque la Biblia dice que si usted corrige a su hermano y se arrepiente, ay, qué lindo. ¿Sabes lo que dice la Biblia? ¿Qué dice? Que esa corrección que tú haces a tu hermano cubrirá multitudes de pecado en ti. Por favor, búsquemelo, por favor. Dice que esa corrección que tú le haces a tu... ¿Cuándo usted le ha tocado corregir a un hermano? Alégrese. Usted ha cubierto un montón de sus pecados. Pero si usted ve a su hermano callar y usted no hace nada, usted se perdió la oportunidad de cubrir un montón de pecados. Eso está tremendo. Ya estamos en el pacto de Cristo, ya estamos ungidos. Este es el pago que Dios hace a sus servidores. Porque la pastora no puede estar en todo lugar, pero nosotros todos sí. Y Dios le dice al hermanito, a la hermanita, al cristiano, le dice: mira, tú eres un siervo mío ahora. Y cuando tú corriges a un hermano y corriges su falta, yo te voy a cubrir un montón de tus pecados. Dale un aplauso al Señor.
Y las pagas del cielo no son cualquier paga, viene con extra, con sobretiempo, con bonificaciones. Así que cuando usted ve a su hermano en falta y usted no dice nada, se perdió el aguinaldo de diciembre. ¡Ey! Ese es tu... Diga conmigo, yo fui ungido para servirle a Dios. Murmuración es que tú vengas a hablarme algo que alguien te dijo, que a ti no te consta, que tú no viste. Eso es murmuración. Que te estás inventando. Eso es bochinche. Pero cuando tú ves a tu hermano en una falta y tú no te atreves a corregirlo, vienes donde mí y tienes que decirlo. ¿Por qué? Por eso puedes llevar años aquí y tú dices, pero ¿por qué me cuesta tantas cosas? Mira, a mí me gusta aprovechar todas las ofertas del cielo. Todas las ofertas del cielo. Si por corregir Dios me bendice, gloria a Dios. Si por murmurar no me bendice, gloria a Dios. Si por llevar bochinche no me bendice, gloria a Dios. A mí el cielo no me paga por ocultar faltas de mi cuerpo de Cristo. ¿Está aquí? Porque para la gente es más fácil salir huyendo. No sirven para Dios. Ve la falta en el hermano, se quedó callado, no dijo nada. El problema aumentó por culpa de ese negligente en el reino de Dios. Porque es un negligente. Amén. Si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, ¿qué dice la Biblia? Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. Diga conmigo, cada vez que yo salvo de la muerte a un alma, diga conmigo, usted no ha visto que hay gente cristiana que ellos no se meten con nadie, ellos son mejor voy y no entro, y yo los he escuchado. Mira, mejor nosotros vamos, no nos metemos con nadie, escuchemos o vemos, tú quédate callado y no digas nada. ¿Algún mentiroso le ha dicho eso? Ah, no hay mentiroso aquí. Alguien le ha dicho, usted vaya a la iglesia y no diga nada, no hable nada, usted vea y escuche, mejor no diga nada. El tal es un mentiroso. Porque eso no manda la Biblia. Y por eso usted es un mal servidor. ¡Ay! Usted es mal servidor. Pero no puede venir. A mí me dijo, no. Es usted el que ve que el hermano está en falta. Usted es un mentiroso. Eso no es cristianismo. Porque usted está viendo a su hermano pecar y que va directo al infierno y usted no hace nada por sacarlo. Por eso cuando va a evangelizar a las calles no gana alma. Porque la fe se aplica primero para la casa. Porque el que no provee fe para su casa es peor que un incrédulo y ha negado la fe. ¿Sí o no dice eso? Oiga, corríjase porque está a punto de que lo despidan. Eso no es, eso es anticristiano. Usted debería ya, Espíritu Santo, yo tengo la unción. Yo vi a esta hermanita, eso no está bien lo que hizo. ¿O será que yo estoy viendo mal? ¿Será que no compro? A mí me ha pasado esto. Y yo voy a orar, Espíritu Santo, demuéstrame si estoy equivocada en la perspectiva, qué debo hacer, Y cuando pensaba que nada iba a hacer, era cuando tenía que hacer, y viceversa me ha pasado. Oiga, ¿usted es servidor del reino o no? ¿Usted quiere que lo despidan? Lo van a despedir. Dice, ¿cómo es que usted ve a su hermano en la iglesia o a su hermana
cometer un error y usted se pudo ir a dormir con eso si ese hermano va para el infierno. Usted no sirve para el reino. Usted tiene que tener compasión. Tiene que tener compasión. No sea cómplice de Satanás. La gente que ha perdido su posición en el reino y escucha esto, y después salen, después que se van de la iglesia. Sí, porque allí sí tocan la unción. Ahí tocan la unción, el manto. Ahora sí. Sí, porque en esa iglesia la hermana es, el hermano es, la pastora es, el líder es. Eso no manda la Biblia, eso no es de Cristo. La Biblia dice: corrige a tu hermano inmediatamente con amor. Oiga, hermano, eso que yo lo vi haciendo, eso está mal. Eso no está bien. Y le saco la Biblia, pero si usted tiene miedo, pues. Le digo: hermano, la Biblia dice que debo corregirlo del error. Ahora yo tengo que ser capaz de decirle cuál es el error. Con la Biblia. Usted está equivocado. Para eso es la unción. Para detectar lo que es anticristiano, cultura, sistema, formas de actuar. Prefiero perder el hermano. Si ese hermano se molesta, no me importa. Pero mi paga viene porque yo estoy haciendo mi trabajo. Mi paga viene, mi bono viene porque yo estoy haciendo mi trabajo. Pero si no hago mi trabajo dentro del reino de Dios, me van a despedir. Y ese es el gran problema de la iglesia, que después que regañas a alguien, que todo el mundo sale diciendo: sí es verdad, sí es verdad, sí es verdad. ¿Por qué? Si Dios lo tiene aquí como servidor para que usted sea un preventivo de problemas. No que le eche fuego al problema. Para eso es la unción. Para eso, diga conmigo, para eso me dieron la unción. No para murmurar. Pastora, es que yo escuché por allá los hermanos. Eso nunca lo haga. Nunca haga eso. A mí me dijeron no, pero si usted vio, yo vi. Oiga, Carlos, hasta los jueces juzgan a alguien por un testigo. Hasta los jueces. Los jueces no ven. Los jueces no ven. Pero manda a buscar el testigo. Y el testigo pone la mano en la palabra: yo juro decir la verdad, solemnemente la verdad, y la verdad y solo la verdad. ¿Y qué hace? El juez toma una decisión por el testigo. ¿Sí o no? Entonces, la iglesia pasa igual. Nosotros legislamos la ley de Dios. Dios nos dio poder para permitir y no permitir. Y usted, como ungido de Dios dentro de la iglesia, usted tiene que ser testigo fiel de la conducta de sus hermanos dentro de la iglesia. Entonces, yo juzgo porque usted es testigo. Ahora, si usted no vino como testigo, sino como murmurador, yo juzgué de acuerdo, porque Dios lo ungió a usted para ser su testigo. En Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Sí. Cuando alguien van a ordenar en Miami, nos mandan, cuando hay gente de Panamá, nos mandan: pastora, necesitamos la referencia de estos pastores. Y yo tengo que contestar. Los he visto, los conozco de vista, pero más nada. No tengo referencia. O los conozco y esta es su conducta. Y depende de eso, y la oración es que ellos son ungidos o no.
Así funciona el reino de Dios. Para eso usted es ungido. No para caminar en murmuración, ni mentiras, ni engaño, ni en falsedad, pero sí como un testigo ocular de Dios. Amén. Ya estoy terminando. Isaías 41. Ya sabe, no puede tocar la unción. Ya lo leímos, perdonen, yo lo leí ya. Primero, él dijo que no iba a tocar al ungido. Dios, el que ungió, es el único que puede tocar al ungido y que lo puede corregir. Y dice Salmo 89, 38. Primero, Salmo 3, mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido y te has airado contra él. Es Dios el que nos desecha, el que se enoja con nosotros. El Dios es el que dice: esta persona es el que corrige. Fue Dios quien corrigió a David. Entonces, estamos hablando de todo lo que es autoridad espiritual. Porque Dios manda la autoridad espiritual a corregir al pueblo. Pero tal vez usted dirá: ¿y quién corrige a la pastora? Dios. Dios corrige a la pastora y usa a quien quiere para corregirle y como quiere, pero Él corrige su cabeza. Usa su autoridad espiritual o su autoridad natural. Pero todos somos corregidos por Dios. Todos. Si quieres saber cómo me ha corregido Dios, muy fuerte. Pero he sentido puro amor de Dios. Isaías 45:1. ¿Por qué Dios es el único que corrige a su autoridad espiritual? Porque Dios lo tiene con un propósito, con una asignación. Dios sabe cuándo nos vamos a equivocar, Dios sabe cuándo lo vamos a hacer mal, Dios sabe cuándo vamos a fallar. Pero dice la Biblia: así dice Jehová a su ungido, a Ciro, el cual tomé por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Esto es importante. ¿Por qué Dios usa un ungido? Porque lo toma de la mano y lo usa para sus planes y sus propósitos en la nación. ¿Por qué Dios toma un cuerpo de Cristo ungido? Porque lo toma para sus planes y sus propósitos. Mire, le voy a decir a la gente que más critica al cuerpo de Cristo es la gente que nada está haciendo. Es la gente que no hace nada para el reino de Dios. Es la gente que tiene envidia. Porque claro, da envidia que Dios use a alguien para salvar naciones, para salvar países, para hacer cruzadas, para hacer sanidad. Eso produce envidia. Entonces, pero usted tiene que saber que Dios unge a un hombre y a una mujer, aún a Saúl, para cumplir sus planes y sus propósitos en la tierra. Y Dios cortó a Saúl cuando él consideró que lo tenía que cortar. Usted no lo puede tocar porque Dios lo está usando. Y si Dios lo está usando, no lo toque. Porque si usted toca la unción del que Dios está usando, usted está tocando la suya, porque Dios nos mira como un cuerpo. Por eso la Biblia dice que cuando el esposo golpea o trata mal a su esposa, se golpea a sí mismo, porque son un cuerpo. Entonces, cuando usted toca la unción, usted está tocándose a usted mismo, porque usted carga la misma unción de ese hombre o mujer de Dios que Dios está usando. Entonces, usted tiene que entender que Dios está usando para abrir. Oiga, hay gente que está atacando al ungido y la puerta que el ungido está abriendo la está usando. ¿Sí? Hay gente que le da plomo al ungido y en la oración del ungido él está recibiendo. Por eso Dios lo mira mal. Y la gente lo hace porque no sabe. Y con esto cierro.
Con esto cierro. ¿Qué hace la unción? Isaías 10:27. Voy a ir cortando. Isaías 10:27. ¿Qué hace la unción en tu vida? ¿Qué hace la unción en mi vida? ¿Y qué hace la unción corporativa cuando la unimos aquí? La unción en tu vida tiene un propósito, pero la unción en corporativa tiene otro propósito. Y tienes que entender esto. Y acontecerá que en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá. Lo único que pudre el yugo, ¿tú sabes lo que es yugo? No tengo una soga, pero un yugo, cuando tú pecas, o cuando yo peco, o cuando nosotros pecamos, el diablo nos agarra con una soga y la ata a él. Y tú no guías al diablo. El diablo te lleva para donde él va, para donde él quiere. Y aunque tú corras detrás de Cristo, aunque tú ames a Cristo, aunque tú ames el reino, tú sientes que no puedes entrar porque hay un yugo que te tiene atado, porque la palabra yugo significa esclavitud. Un yugo en la agricultura es que un buey se ata a otro buey y los dos están obligados a ir a la misma dirección. Un buey se ata a otro buey y los dos están destinados a ir a la misma dirección. Entonces, todos pecamos, dice la Biblia. Todos pecamos y todavía todos seguimos pecando. Entonces, ¿qué hace la unción en ti? Escucha esto, la unción pudre el yugo de esclavitud. La unción pudre el yugo que Satanás te tiene atrapado. La unción pudre el yugo de mentira, de engaño, de enfermedad, de esclavitud y de miseria. El yugo solo se pudre por la unción. ¿Cuántos están ungidos aquí? Pastor, ¿y por qué no he podido pudrir algunos yugos? Porque te quedaste bajo en la unción. Entre más afilas el machete, más cortas esa cadena. Entre más afilas el machete, más cortas la soga. Por eso dice Jesús: por nada estéis afanados. No te enyuntes con el diablo. La deuda enyunta, la mentira enyunta, las cosas que no son de Dios enyunta. Hay gente que Dios los libró, pero se dejaron enyuntar de nuevo. Y la unción está rompiendo cadenas, pero mañana agarra otra por no preguntarle a la unción y agarra otra. Entonces, la unción pudre el yugo. ¿Y qué quiere decir esto? Que esa unción que Dios me ha puesto en mí, yo la tengo que cuidar, porque el Espíritu Santo va a hacer que apague, que mengue. Mira, yo estoy usando la unción aquí para predicarte, pero estoy dándote mi depósito de unción. Yo tengo que regresar a llenar mi depósito. Espíritu Santo, lléname. Voy a hablar en lengua para que me llene. Raba que terebia rabo to. Lléname. O robo te terebia rabo to robo te terebia rabo to más de la unción. O robo te terebia rabo to robo te. Cuando esa unción llegue a un nivel en mi vida, comienza a romper todos los yugos, yugo. Y entonces yo puedo decir esto: por cuanto el Espíritu de Jehová está sobre mí, me ha ungido Jehová, que la señal que estoy ungida es que ahora voy a liberar a los cautivos, porque ya yo probé que la unción libera. El problema es que el cristiano no sabe que tiene la unción.
Yo me pasé año y medio encerrado hasta que la unción comenzara a podrir los yugos en mí, de maldiciones, de esclavitud, de miseria financiera, de pobreza, de engaño, de mentira. Y cuando la unción se produjo en mí tanto que rompió las cadenas, entonces el Señor me dijo: ahora te ha ungido Jehová, y por cuanto el Espíritu de Dios está sobre ti, la unción la has permanecido, te has llenado, sabes operar en la unción, ve y ahora ve a liberar a los cautivos por el diablo, ve a sanar a los enfermos. Pero usted tiene el Espíritu Santo, pero si no tiene unción, ni usted se libera. Necesita, usted ya tiene el Espíritu, necesita producir la unción del Espíritu. Una cosa es el Espíritu y otra cosa es la unción. Porque el Espíritu Santo tiene unción, pero usted no. ¿Y usted sabe qué es la unción? ¿Usted sabe cómo se saca el aceite de oliva en Israel? La máquina se llama Getsemaní. El lugar donde estuvo Jesús no se llama el lugar Getsemaní, era una máquina. Y la oliva se mete a esa máquina, y para sacarle el aceite hay que meter la presión. ¿Cuánta gente no le gusta aquí estar bajo presión? Por eso no tienes unción. Por eso el diablo te tiene estancado. Porque cuando te sientes bajo presión quieres salir huyendo. Te meten un poquito bajo presión y ya te enoja. Te meten bajo presión y ya no te gusta. Ahora me voy huyendo apenas que termine el servicio, que la pastora no me vea. La gente que le huye estar bajo presión no tiene unción. Lo que va a sacar tu aceite es que esté. La gente que no está bajo autoridad nunca puede producir unción. Porque Dios usa de Getsemaní la autoridad. La gente rebelde, la gente que le huye a la pastora, la gente que no quiere ni verla, ni que ella la regañe, ni que le ponga tarea, ni le diga nada, nunca produce unción porque no le gusta estar bajo presión. Hasta Jesús tuvo que entrar al Getsemaní y estaba produciendo la unción que necesitaba para los 3 días de proceso. Antes de que te venga una prueba para promocionarte, Dios te va a meter al Getsemaní. Escúchame lo que te voy a decir. Por eso hay gente que cuando la prueba le llega no la soporta, porque nunca quiso poner su vida en el Getsemaní. Y cuando la prueba le vino, no tenía unción para soportar la prueba, porque la unción no le pudo enseñar, porque la unción no le pudo advertir, porque la unción no le pudo alertar, porque no tenía unción, porque no se dejó meter al Getsemaní. La semilla de oliva, de donde se saca el aceite, tiene mucho aceite adentro, pero no es hasta que se exprima y se meta bajo presión que el aceite no sale. Por eso no le has podido ganar la batalla al diablo en tu casa, en tu familia, en tus hijos, porque tienes al Espíritu pero no tienes unción. No puedes romper las cadenas que están atados tus hijos. No puedes romper las cadenas que está atado tu matrimonio. No puedes romper las cadenas que está atado tu descendencia. No puedes romper las cadenas, no las puedes romper, porque aunque tengas el Espíritu Santo no tienes unción. Porque la unción es producida cuando tú estás bajo presión por el reino de Dios. Por el reino, dentro del reino. Amén. Es
cuando estás dentro del reino, que eso produce tu unción. ¿Y qué hace la unción? ¿Qué hace la unción? Entonces, cuando usted tiene unción y viene aquí y yo tengo unción, la unción corporativa se llama unción corporativa. Entonces, todos destilando aceite aquí. Todos destilando. Deje de estar oyendo, dile que está, lo deje de estar oyendo las pruebas. Todos destilando unción corporativa. Pero si tú no tienes unción, entonces la unción corporativa, ¿qué hace? Pudrir el yugo de la ciudad, pudrir el yugo de Doleguita, pudrir el yugo de Panamá, pudrir el yugo de Chiriquí, pudrir el yugo. La unción está corporativa, ahora está pudriendo el yugo de la familia, está pudriendo el yugo de esta tierra. La unción está pudriendo el yugo en esta tierra. Y cuando el yugo se rompe, las almas son liberadas. Las almas son liberadas. Pastor, apúrese que a mí me regañan si no llego a la 1. Dile que estás en el Getsemaní. Qué bonito sería que la pastora predicara porque te están esperando en tu casa. Dame las gracias. Estoy haciendo que tu aceite fluya. Pastora, oiga, venga, que tiene que hacer tal cosa. No puedo. Ahora te voy a decir así, sin aceite. Tú sabes que sin aceite las bisagras comienzan a chillar. Sin aceite solo haces bulla. Sin aceite solo haces bulla. Y eso es lo que quiere el diablo, que seas como símbolo que retuene, pero no que tengas unción para pudrir el yugo, para pudrir el yugo, para pudrir el yugo, para pudrir el yugo. Dios te está llamando para exprimirte el aceite. Deja de estar diciendo, si yo puedo, pero en esto. No. Jesús fue allá y estaba postrado en el jardín, que le llamamos Getsemaní, pero en el original en realidad no es así. Getsemaní es la máquina que tritura la aceituna y saca el aceite que nos gusta comernos tanto, porque el aceite es alimenticio. Y Jesús comenzó ahí a llorar, gotas de sangre. Oh Señor, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. La clave del aceite es Usted puede predicar bonito, usted puede usar el intelecto para conocer la Biblia, usted puede orar bonito. Mire, cualquiera persona en lo natural escucha a otro orando y lo hace. Usted puede conocer la Biblia, declarar la Biblia en lo intelectual, pero el diablo sabe quién está ungido y quién no. Y esta es la clave de lo que produce unción. Esta es la clave de lo que produce unción. ¿Está aquí? Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cada vez que te mueves en tu propia voluntad, te pierdes la oportunidad de producir aceite. Por eso, cuando Dios sabe que vas a entrar en un nuevo nivel en tu vida, primero Dios te va a pedir cosas porque necesitas aceite fresco, unción fresca para entrar a ese nivel. Y siempre, escúchame esto, siempre Dios te va a pedir algo, porque Él sabe lo que mañana va a venir a la tierra.
Y Él te va a comenzar a pedir cosas duras, cosas difíciles, cosas que tu voluntad no quiere, pero vas a tener que rendir tu voluntad y decirle: no se haga mi voluntad sino la tuya. Y Jesús dijo eso. ¿Y tú sabes qué pasó? Inmediatamente vinieron los ángeles y le sirvieron. ¿Quiere una rema? Cada vez que usted hace su voluntad, los ángeles se apartan de usted. Dice la Biblia, Jesús se rindió y dijo: no se haga mi voluntad sino la tuya, Padre. Si tú quieres esto, aunque me duela, yo lo hago. Y vinieron los ángeles y le sirvieron. Entonces, ¿por qué le sirvieron? Porque Dios había dicho que en tu pie no tropezará, porque yo mandaré los ángeles acerca de ti. Pasa que a la gente le gusta leer los parrafitos de la Biblia. Cada vez que tú llevas tu voluntad a tu voluntad, te quedas solo. Cada vez que tu voluntad la sometes a Dios, ángeles van a estar contigo. Eso dice la Biblia. Y un cristiano sin unción es un cristiano destinado a caminar en la carne. Todas sus obras serán obras de la carne. Todas sus obras serán obras de la carne. Y por eso el cristiano tiene que aprender a caminar en la voluntad de Dios. Por eso hay iglesias muertas, iglesias sin poder, iglesias sin unción. No es que no esté el Espíritu Santo, pero no tiene unción. Porque todo lo que hacen en esa iglesia, el servicio, el culto, todo lo que hacen es de la carne y nada del Espíritu. Va a buscar a Jesús ahí, en esa iglesia, y no está. Todo lo que están haciendo es entretenimiento. Todo lo que están haciendo es entretener a la gente, motivar a la gente, pero todo está fuera de la palabra. Y por eso no hay unción. Y por eso no hay unción. Y por eso no hay unción. Y podemos decir que tenemos al Espíritu Santo porque lo tenemos, fuimos sellados. Pero no tener unción. Sellada por el Espíritu, pero sin unción. ¿Por qué? Porque cada vez que me viene una prueba me voy huyendo. Cada vez que me llaman a servir me voy huyendo. Porque cada vez que me llaman a evangelizar me escondo. Yo escojo si voy o no voy. Porque cada vez que me llaman a los diezmos y a las ofrendas, critico. Porque cada vez que me llaman a limpiar la iglesia, me critico. Porque cada vez que me llaman a hacer algo, critico. Por eso no produzco unción. Porque no es nada más orar. Lléname, Espíritu Santo, es actuar, es obedecer. Todo eso está produciendo unción. Escuchar la palabra está produciendo unción. Hacer la obra de Dios está produciendo unción. Cuidar las almas está produciendo unción. Cada vez que obedezco la palabra está produciendo unción. Usted en nada es en vano en el reino de Dios. Porque todo lo que usted está haciendo es producir unción. Unción, unción. Usted está produciendo la unción que necesita para podrir los yugos. Para podrir los yugos. Y hay yugos que llevan años de esclavitud en su vida, en mi vida y en esta provincia. Y necesitamos unción. ¿De qué nos sirve tener una iglesia llena de gente sin unción? La gente rebelde no produce unción. La gente desobediente no produce unción. Por eso la unción los rebota. ¿Usted sabe por qué 3 hombres fueron metidos en el horno de fuego y no se quemaron? ¿Usted sabe por qué no se quemaron? Porque la unción es fuego. Y cuando usted es metido al horno de fuego, al horno de la prueba, usted no aguanta porque no hay fuego. Y lo que viene para la tierra, dice la Biblia, que Dios dice que Él va a estremecer la tierra.
Y usted tiene que tener unción para cuando la tierra sea remecida. Es como que nos van a meter un horno. Y usted tiene que tener unción. La unción no es por nada más cantar, por adorar. La unción no nada más es por diezmar. La unción no, es por hacer todo lo que Dios dice. Aún María entendió esto. María le dijo a los hombres, María le dijo a esa gente en las bodas de Caná: todo lo que mi hijo diga, haga. Yo vengo a decirte que la unción se produce cuando tú estás dispuesto a hacer todo lo que Jesús dice. Todo mi deber como efesios del Dios Altísimo, como sacerdote del Dios Altísimo, es asegurarme que tú tengas unción. Mi deber como sacerdote del Dios Altísimo es asegurarme que tú estés lleno de unción. No te puedo ser parte del equipo si no tienes unción. En el cuerpo de Cristo no funciona si no tiene unción. Porque en el reino usted no viene a tomar, usted viene a dar. Y usted no funciona si no tiene unción. Usted viene a poner la unción como cuerpo de Cristo y hacerse una unción corporativa para hacer avanzar el reino, para tomar la cosecha. Pero los rebeldes son incapacitados para producir unción. Los desobedientes son deshabilitados para producir unción. ¿Y cómo yo sé, pastora, que estoy produciendo unción? Que los yugos están pudriendo. Diga conmigo, los yugos están pudriendo en tu vida. La unción tienes que producirla para que los yugos en tu vida se pudran. La unción en tu vida se tiene que pudrir. Es más, yo vine a decirte hoy que la unción que está en tu vida va a comenzar a pudrir yugos en tu vida. Mira, la unción se produce por creerle a Dios, por mantenerse en Dios, por ser firme en Dios. La unción se produce por obedecer a Dios. Y no importa, no se produce por equivocarse, no se produce por caerse, se produce por levantarse. Por levantarse. La unción, alégrate, iglesia, que la unción se produce por levantarte. Jesús no solo murió, Él resucitó. Y Jesús necesitaba unción para 3 días porque le venía una prueba de 3 días. Y Él necesitaba la unción que lo hiciera resucitar. Tú necesitas unción que te haga resucitar cuando el diablo te ataque. Tú necesitas unción que te haga levantarte de los muertos cuando el diablo cree que ya te mató. Tú necesitas unción. Tú no vas a la muerte sin unción. Yo vengo a profetizarte. Tú no vas a entrar a la muerte sin unción. Jesús fue ungido. Wow. Dice la Biblia que Jesús murió y las mujeres embalsamaron, ungieron el cuerpo. ¿Entiendes esto? ¿Por qué? Porque Jesús fue a cumplir un propósito, tuvo que morir, pero se fue ungido. Y la unción pudrió los yugos de la muerte. La unción pudrió el yugo del Hades. Y Jesús fue resucitado por el poder del Espíritu Santo, porque la unción pudrió el yugo. Si tú quieres ser un cristiano sin unción, que te vaya bien. Yo no te quiero cerca. No vayas a la guerra conmigo, porque te va a golpear el diablo. Tú tienes que saber que tu trabajo todos los días es producir unción, no producir plata. Porque
Porque si yo tengo la unción, la miseria se pudre. La miseria se pudre. La esclavitud se pudre. La falta de alimentos se pudre. La pobreza se pudre. Por eso Jesús dijo: a los pobres predícale el evangelio del reino. Jesús dijo: a los pobres predícale el reino del cielo. Tú no necesitas dinero, necesitas la unción. Porque la unción pudre el yugo. La unción pudre la miseria. La unción pudre la pobreza. Por eso Jesús dice: a los pobres predícales el evangelio del reino. Que si se llena de unción, dígale, y del reino, esa unción pudre la esclavitud. Por eso dice la palabra que si conociste al Señor y viniste al Señor siendo esclavo, no te preocupes en liberarte. Si yo te vengo a decir, si cuando viniste a esta iglesia viniste siendo esclavo de algo, no te preocupes por liberarte, porque quien te ungió te va a liberar. Si cuando viniste fuiste esclavo de